Gloria a Dios. Gloria, que vive. All right. Lo voy a dar un break. Al que vive. Holy Spirit's here. He's in the house. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. We reverence you, Lord. Te damos la honra y la gloria, Padre Espíritu Santo, Padre Santo, Señor. Te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Señor. Father God, we thank you for Jesus and the Word that's here. Hallelujah, your Word is here. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque tu palabra está aquí con nosotros, que eres tú, Señor Jesucristo. I tell you, the Lord has made it a way for all of you to be blessed. El Señor le hizo un camino para que todos seamos bendecidos. And we have been seeing some good things this week happening. Hemos visto algunos milagros, algunas cosas buenas que están pasando en los grupos que tenemos. Last week we were talking about asking for the old ways, the old pathways. La semana pasada hablamos al respecto de meternos en el camino viejo, lo que es el camino de la enseñanza de los profetas. And we made a discovery that the way to have our faith activated, ignited, Y tuvimos el descubrimiento y entendimos que a través de poner nuestra fe y que empiece a trabajar es de una manera con simplicidad. was just came about just by acknowledging every good thing in you that's in Christ Jesus. Yes. Y estas cosas suceden cuando está uno agradecido y es uno agradecido con el Señor Jesucristo. And we discovered that some of these old pathways that was laid up for us, Y descubrimos que todos estos caminos y todas estas enseñanzas que el Señor ha hecho en nuestras vidas son para que nosotros entremos en ese mundo espiritual was to speak what God says, y que hablemos exactamente lo que el Señor dice, speak to the mountains, que le hablemos a los problemas que tengamos en la vida and it makes a way for you to go. para que se muevan y nos haga una manera de poder continuar. Hallelujah. And then we were talking about Moses last week, Y hablamos también al respecto de Moisés how he would use the rod, which was a type of word of Jesus, y hablamos también al respecto de lo que era el bordón que usaban para los corderos, que viene siendo una representación de Jesucristo. to bring water out of the rock. Hallelujah. Como cuando le pegaba la piedra sacó agua para la gente que él sacó de Egipto. And I realized that rod was used to meet all their needs. Dense cuenta que él usaba eso para que tuvieran todas sus necesidades completas. God used the word to bring judgment on the people that were disobedient. Él usó también esa misma vara para traer castigo a todos los desobedientes. But there was protection through the blood También hubo protección a través de la sangre del cordero for the children of Israel. para los hijos de Israel. And so God has told me today that He wants to reveal more truth concerning how to bring the water out of the rock, out of Jesus. El Señor me habló y me dijo que quiere traer más entendimiento al respecto de cómo traer las aguas vivas de Jesucristo en nuestras vidas. Has anybody stirred up a little bit here? Sí, les emociona un poquito esto. I mean, we saw salvations this week. Ya miramos algunas salvaciones esta semana. We saw an outpouring of the Holy Spirit this week in Stockton. Pudimos ver cómo el Espíritu Santo se derramó en uno de los grupos en Stockton. Actually, we saw some of this new thing that God is bringing us into in Stockton during worship time. Pudimos ver una de estas cosas nuevas que empezó a manifestarse durante la oración en Stockton. The gifts of the Spirit were flowing through people in the meeting, through worship, bringing edification to the people there. A través de la alabanza el Señor empezó a manifestarse entre la gente ahí. The Lord is really forming. There is a river that's starting to form. Podemos ver que se está formando un río de las aguas vivas de lo que es el mundo espiritual. One lady got a hold of the message last week. She spoke to her mountain. Una mujer en la semana pasada entendió el mensaje y le habló a su montaña. And she testified this morning that she had a financial miracle because she listened to the message and she started speaking. Y el Señor tenía un problema, una necesidad grande financiera y empezó a hablar al respecto, profesando, y tuvo su victoria. And so God wants to pour out upon His people. El Señor quiere bendecir a sus hijos. And there is a way to bring forth waters out of the rock. Y hay manera de sacar agua donde no se puede, que viene siendo una piedra. How many want to see more waters of salvation come out of Jesus the ¿Quién rock? quiere ver más bendiciones? Let's start with the scripture here. Vamos a comenzar con una escritura. And we're just going to acknowledge
Jesus right here in John 7, En Juan 7 vamos a darle la honra al Señor Jesucristo. verse 37 through 38. I thought you say John 7. Yes, so John 7, 37 through 39. Actually, we'll do that. Oh, 7, 37 al 39. Uh-huh. Okay, I'll read first in English, and then will you read one? Okay, all right, praise God. I have to read loud for the camera too. And so hear this today. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Go ahead, Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. All right. He that believeth on me, as the scripture has said, hear that, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Praise the Lord. So we're going to just stop right there. And so there's real revelation right there. How many believe in Jesus? Amen. Is saying if you believe on Jesus according to the scriptures, as the scriptures have said, the scriptures are speaking still today. Sí, la palabra dice que si nosotros le creemos al Señor, así como está escrito en la palabra, That out of your belly, your innermost being, rivers are going to flow. la palabra dice que si le creemos al Señor, va a empezar a fluir el Espíritu Santo dentro de nosotros. These are these waters of life Y es Aleluya. donde viene a salir la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, that come from Jesus as you believe. que viene a través de Jesucristo como le vamos creyendo. But how are they going to flow out of you? ¿Cómo es que empiezan a funcionar y a salir fuera, que empiezan a manifestarse? Right here, through your lips, your A mouth. través de la boca. It's like a gateway. You know, you can release these waters of life. Uno puede bendecir y sacar estos ríos de agua viva a través de la boca, de la lengua. And what's in these waters? ¿Qué hay en estas aguas? This rivers is a reference to the fullness of God, Aquí está la palabra de Dios, el completo, lo que es el Señor, the seven spirits of the Lord. lo que habla de los 7 espíritus del Señor. Remember, we were talking about the rod last week. Jesus is the rod out of the stem of Jesse. Se recuerdan que hablamos al respecto de lo que es el bordón del pastor, y Jesucristo viene siendo el descendiente de la rama de Jesse. There's going to be a rod that comes forth, and it's a powerful thing to get a hold of. Es algo muy interesante, una revelación muy grande cuando uno entiende a través de la revelación que se le dio a Jesse. The Spirit of the Lord shall rest upon him. Could it be that in those waters that there is a Spirit of the Lord? Puede ser que a través del movimiento del Espíritu, ahí está el Espíritu del Señor en tu vida. Could be there's a spirit of wisdom is in those waters, those rivers. Ahí puede estar el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, Understanding, counsel, might. sabiduría, poder dar consejería, Spirit of knowledge, conocimiento, fear of the Lord. el miedo, el temor al Señor, el tener ese amor, ese respeto. Oh yeah, this is what can flow out of your innermost being. But who's ready to draw some waters out right now? ¿Quién está dispuesto y listo para sacar esa que empieza a fluir el Espíritu Santo en And tu we're vida? going to talk about this today because. Vamos a hablar de esto hoy. And so turn with me to Romans chapter 4. Pues no voy a want to sit in front. Yeah, if you could close a little closer. We won't pick on you, Patricia, if you sit up front. Siéntate enfrente, ¿no quieres? Yeah, it's okay. I'll just pick on you a little bit. No, eso de Okay. Hallelujah. Is this stirring anybody today? That's some revelation what we just said. Aquí hay revelación a través de esto. Let me share a little testimony about this. Okay. Hace tiempo
En la iglesia que yo atendía antes, nos juntábamos 7,500 miembros. Y la verdad de las cosas es que el lugar está grande y se llena de gente enferma todos los domingos, porque el pastor les pide que se pongan en los aisles para orar por ellos, en los pasillos. Y yo estaba muy desanimado, porque llegó un punto en mi vida donde la palabra de Dios no se oía como wichi-wachi, una palabra sin poder, una palabra sin entendimiento. Y cuando me fui a mi casa, me fui pensando y dije, ¿dónde está el poder de Cristo para sanar? Y cuando llegué a mi casa tenía como unos 10 minutos sentado y el Señor Jesucristo me comenzó a hablar. Se me apareció a un lado y me dijo, por la razón que tú no miras milagros y no miras el poder de mi palabra en función, es porque tú no crees en mí. Y tuve una revelación profunda el por qué los ríos de agua viva no fluyen en uno, porque uno no le cree al Señor, porque la duda ahí está, el que no cree uno. Perdónanos, Señor. I'll share with you that. Okay. Aleluya. All right, so who's ready? Who's ready to get into these waters? ¿Quién está listo para el camino? I have good news today. Wherever the waters flow and touch, Donde quiera que está una persona que fluye el Espíritu a través de esa persona, there's life and goodness. ahí hay vida for it. y la bondad del Señor. And so, Romans chapter 4, let's look at something in verse 13. Romanos 4:13 dice, I'll read it in Inglés. English. For the promise, hear the promise, that word, that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Oh, man. And so this is a promise to those who would be heirs of the world, Abraham and his seed. Anybody want to be an heir to the world? ¿Ninguno de ustedes quiere ser heredero del mundo? Yeah. Okay, and so it was to Abraham and his seed, not according to the law, but according to the righteousness which is of faith. It's a revelation here. Aquí hay una revelación muy profunda porque a Abraham nunca se le dio una ley, sino que todo lo que se le dio, se le prometió, fue a través de la gracia. Okay, we're going to get into this. Before we're done, the revelation of this righteousness, which is of faith, is going to bring you into this realm where the waters of life start manifesting in you and through you. Antes de que terminemos esto, tengo la esperanza de que todos ustedes comiencen a tener este entendimiento y a caminar en el entendimiento de lo que es la revelación, de lo que es la gracia de Dios y el saber recibir las bendiciones del Señor. I really want to bring this out because the enemy's been trying to attack the body of Christ, and he does it by obscuring who you are, and he tries to attack you in finances and every good thing. Estoy trayendo este mensaje porque el enemigo siempre ataca a la iglesia de una forma donde siempre pegan la bolsa en la cartera y en diferentes formas, ya sea con depresión o con duda o con esas cosas. The good news is God has set it up for you to have the liberty to bring forth these waters of life. El Señor nos dio esta bendición y nos ha dado la libertad de poder traer este flujo del Espíritu Santo en nuestras vidas. So go down to verse 16. Let's read that verse. Romanos 4:16 dice, It says, therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed. Okay, how many want to make sure the promise is sure to you? Can you say that? ¿Quién de ustedes quiere estar seguro que esa promesa es específicamente directa para ti? Not only to that or to them which are of the law, but also to them which is of faith of Abraham, who is the father of us all. Okay, cool. Léala. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Wow. Wow. So it has to be by faith so that it might be by grace. Can anybody say grace? Todo puede decir gracia. Gracia, okay. We've been hearing from the Spirit that there's going to be a shift, a move of God for quite some time. Hemos estado escuchando a través de la revelación del Espíritu Santo, nos ha estado diciendo que va a haber un movimiento muy fuerte a través del Espíritu Santo, un movimiento del Espíritu Santo. Spirit of prophecy's been flowing for a few years now. El espíritu de profecía ha estado fluyendo y hablando al respecto que va a haber un movimiento muy grande. The Lord is saying that this shift is going to come, by going back into the basics, learning how to operate by faith. Y pues claro, está hablando el Espíritu Santo que tenemos que volver a lo básico, a lo simple como era antes, empezar a operar con los fundamentos y las funciones que los apóstoles caminaban. And He showed me that this prophetic grace that we've been speaking is here. Y él me ha estado hablando al respecto de este movimiento profético y me dice que ya está aquí. The shift is here now. He says, don't miss it. It's here now. Dice, esta transformación y ese cambio, esa bendición está aquí, no la pierdas, está aquí. And we can speak prophecy and keep looking in the future, but we need to pay attention to what's here now. Hallelujah. Tenemos que tener mucha atención al respecto a lo que está pasando ahorita con nosotros ahorita, porque el Señor ya está en movimiento, está formando lo que prometió. Let me just build on this a little bit more by looking at Romans chapter 5. Vamos a hablar un poquito más al respecto, vamos a ver la escritura de Romanos 5:1 and Hebrews. y Romanos 2 también. And so it says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. And so this confirms the way into grace is through faith, okay? And, you want to say that? Y si ustedes se dan cuenta, aquí la escritura especifica que el camino a la fe es a través de la gracia de Dios. Y en pocas palabras es un obsequio. And so I'm bringing this witness, this additional witness to the Spirit to establish some things here. Estamos hablando al respecto de lo que la escritura dice, para que haga testimonio de lo que estamos hablando y tenga esa confirmación. And my prayer today is that this revelation of what's available that's here now is established in your heart right now, today. Y mi oración y mi petición hacia el Señor es que esta verdad, esta revelación se establezca en tu corazón y tengas ese entendimiento que es a través de gracia y a través de fe en el Señor. The Word of God says that the witness of God is greater than the witness of man. La palabra de Dios dice que el testimonio del Señor es más poderoso que cualquier testimonio de hombre. Jesus said in Matthew 18:16, out of the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established or may be established. En la escritura de Mateo 18:16 dice así. And so what we're talking about today has already been established. Okay? ¿Lo tienes, Juan? ¿18 qué? Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. And there's several verses that say that in Scripture. But we have 3 in us. We are 3. There's 3. Now the 2 or 3 witnesses. So realize what we're talking about today is releasing the witness of God. Cuando hay ese testimonio, ahí es donde se da la función del Señor, la bendición del Señor. La revelación que ahí hay es que el Padre está con nosotros, que Jesucristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Jesucristo, Espíritu Santo y tú somos 3. Okay, No hay demonio que no se and so we're talking about releasing
or allowing the witness of the water, which is one of the witnesses in earth, to bear witness of the Word of God in you and through you. Y aquí podemos ver cómo el testimonio del Señor puede ser dado a través de nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, Jesucristo está en nosotros. And I know that in Scripture the Word is likened to water. Y acuérdense que la palabra de Dios especifica que el agua es la palabra del Señor. We talked about that last week, and so we're talking about a powerful witness that's already here. Estamos hablando de un testimonio y un poder grandísimo que existe ya dentro de nosotros. We touched on this a while back, but not in the witness of the water. There are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost. ¿Se acuerdan que hablamos en un mensaje pasado que en el cielo hay tres que dan testimonio? El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. In the realm of the earth, there is the water, the blood, and the Spirit that bear witness. Y lo que es en el mundo tenemos tres testigos que viene siendo el agua, la sangre, and Jesus, right? No, the Spirit. Espíritu The Spirit. That's what it says. Yeah. And so how many want the witness of God that's here in the earth to bear witness on your behalf for your good? ¿Y quién de ustedes está listo para que el Señor haga ese testimonio y ese favor en tu vida? They're already here. I'm telling you, they're here right now. Praise the Lord. We're going to get into that. Vamos a hablar al respecto, vamos a meternos en eso. So there is powerful witness already here, and the witness of God is more powerful than the witness of man. Y la verdad del Señor es más poderosa que cualquier testimonio o cualquier argumento del hombre. Let's go to Romans now, Vamos a ver las escrituras del libro de chapter Romanos 10, 10:5, and look at verse 5 and 6. 5 y 6. I'm telling you, this is a real revelation we're bringing out today. Aquí hay una revelación muy grande, una revelación muy hermosa que estamos dándoles hoy. These waters of life will make a way for you to go, and there's favor, there's new wine, blessing in these waters. Aquí hay una bendición muy grande porque hay bendiciones, hay restauración, hay unión. Okay, now let's look at what Paul is saying here. It says, for Moses describes the righteousness which is of the law, that the man which does those things shall live by them. But the righteousness, what does that mean? It means if you're going to live by the law, you're going to have to walk in every bit of the law. Aquí es algo muy interesante lo que habla porque habla como mucha gente piensa que puede vivir en la ley, pero la verdad de las cosas es que nadie podemos con la ley. Para el fin de que tú vivas en la ley ocupas de no quebrar ninguna y son como 677 diferentes leyes. Go ahead and read verse 5, brother. Yeah. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Okay. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise. There's a force of faith that speaks. The righteousness of faith speaks. Go ahead. Go ahead, brother. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Okay. And so notice, if you will, Paul tells us first what the righteousness which is of faith isn't saying or wouldn't say. Ten en cuenta cómo el apóstol Pablo habla respecto de la diferencia de lo que es la ley y lo que es la gracia del Señor. It says, don't say in your heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. He just wrote down. Did you? Yeah. Or who shall descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. A lot of people, they're looking for God. Oh, God, just come down and do this for me. Or if Jesus was just here in my presence, I could believe him, you know. But that's not what the righteousness of faith is saying. Mucha gente cuando están apuros, o están aprietos, o que quiere conocer al Señor, dice, no, pues si Jesucristo se hiciera presente, se hiciera real, yo le creería, yo haría esto, yo haría lo otro, pero la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios pide que tú le creas, que tú tengas fe. And realize it's through the righteousness which is of faith, that's how Abraham and his seed is going to become heirs of the world. A través de, si te das cuenta, Abraham cuando le creyó al Señor, no le creyó a través de hechos, sino a través de fe, le creyó al Señor lo que el Señor le dijo.
fue y hizo lo que le dijo, quizás lo haya dudado, pero lo hizo. Oh man. After the outpouring we had Wednesday, I had a vision of a heavenly cloud, and the Lord showed me there was a river that's forming. En la semana tuvimos una manifestación muy bonita en uno de los grupos que tuvimos y el Señor me empezó a mostrar que había un río de agua viva formándose en las iglesias, en los grupos. Hallelujah. How many believe that faith is the substance of those things hoped for? If we're hoping for a river, it can form in you and flow through you. How many believe that? Nosotros estamos creyendo al Señor por un movimiento más grande, una cosa más hermosa, más libertad, más personas salvas, y se está empezando a formar esos ríos de agua viva dentro de la profundidad de nuestro ser. So I saw that in the realm of my soul, and I was getting excited because I know that there's a real river that is forming, and it's making me excited. Yo estoy muy emocionado porque el Señor me mostró que estoy empezando a crecer en ese río de agua viva dentro de mi alma, y estoy muy emocionado porque eso va a empezar a manifestarse. I was in prayer this week thinking about that, seeing this river, these waters that are inside me because of decreeing the word and believing. Estaba en oración esta semana y declarando y creyendo estas palabras y esta visión que el Señor me dio. And all of a sudden I saw this big tennis racket just appear right in my mind's eye. Y luego miré una raqueta de tenis en frente de mis ojos. And I thought, what in the world? A tennis racket? What are you showing me, God? Dice, no, se me hizo tan raro que el Señor me mostró una raqueta de tenis. Y pues, ¿qué me estás mostrando, Señor? And all the thing I saw at first was the word serve. Y la palabra que yo miraba decía, sirve. And so the Lord started speaking to me, opened it up to me. He said that we are like in a match with the demonic forces over the world. El Señor me mostró que nosotros estamos en una guerra espiritual en contra de las fuerzas espirituales del enemigo. He says, just serve these waters to the people and you will win. Sírveles estas aguas de agua viva a la gente y tú vas a ganar. So that's what I'm doing today. I'm trying to serve some living water today to bring you into the victory as well. Hallelujah. Y eso es lo que estoy tratando de hacer este día, de darte esta agua de agua viva para traerte la victoria también. Yeah, we got to serve it, otherwise the enemy will win. But he can't win because Jesus has already won, right? He's already defeated. Y el enemigo no nos puede ganar porque él ya fue vencido por Jesucristo. But he wants us to bring forth these waters so people can live. El Señor quiere que nosotros les demos esta palabra de agua viva a la gente para que la gente viva. And this promise to bring it out is to Abraham and his seed. Any seed of Abraham here today? Y esta promesa es para toda la semilla de Abraham. ¿Hay alguien aquí descendiente de Abraham? Amén. Todo aquel que está en Cristo es descendiente de Abraham. Oh, man. So we got to have the revelation of who we are. Tenemos que tener la revelación y el entendimiento que la palabra de Dios dice que todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador es heredero de todas las promesas de Abraham. You'll start doing that, then the word of God, the righteousness, the gifts, the grace will just start flowing through your life. Y entonces cuando tú le crees al Señor y empiezas a caminar en ese nivel, te vas a dar cuenta que la manifestación y la bendición del Señor va a empezar a fluir en tu vida. Okay, so this promise that we're talking about was to Abraham before the old covenant. Y des en cuenta que todas estas promesas no se le dieron dentro de la ley, sino fuera de la ley, mucho antes de la ley, 470 años después, antes de la ley. You can see it all the way back into the book of Genesis. Podemos ver en el libro de Génesis cuando la ley, el Señor le habló a Abraham. We're going to get into that and just so people can understand this, because it's been activated or carried over into the Old Testament, and now you'll see that over in Galatians 3:29, it is brought into the new covenant as well. Y podemos ver aquí cómo estas promesas del Señor se nos dan otra vez en el Nuevo Testamento, y hablan respecto de esto en el libro de Gálatas 3:29. Yeah, go ahead and read it, Juan. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. So that's what it's saying here. You know, if you belong to Jesus, you are Abraham's seed. That's who you are. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador,
todas las promesas que se le dieron a Abraham son tuyas. But how many people are still living as if there's a lot of lack or some fear or some hopelessness or things that are not of God coming on your life? ¿Cuánta gente hay que está con ese miedo, con esa necesidad, con esa falta de la bendición? So we got to learn who we are, learn how to believe it, and then release these waters. Okay? Tenemos que creerle al Señor y tenemos que dejar ir esta bendición. Tenemos que creerle al Señor por ese aumento, esa promesa. And the good news is, as the scripture says, you don't have to try to bring Jesus here from heaven or up from the grave. You don't have to do that. Tú no tienes que ir al sepulcro a traer estas promesas, traer todo esto. El Señor las tiene y son palabras vivas. But let's look at what the righteousness which is of faith is saying in scripture to us. Vamos a ver lo que es la palabra de Dios y la promesa del Señor a través del obsequio de don de gracia. Romans 10:8 says, but what says it? What is it saying? Romanos 10:8 dice, Okay, it's saying, the word is nigh thee, in thy mouth, in thy heart. That is the word of faith which we preach. It's here now. Hallelujah. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oh man. Last week we were talking about the rod, which is a type of Jesus or the word. Moses used it to supply all their needs. y podemos ver que la palabra de Dios, por lo cual sabemos que la palabra se hizo en Jesucristo, y Él nos da las bendiciones, nos bendice con todas nuestras necesidades y más. Paul's telling us here through the Spirit, we don't have to try to bring Jesus down or to bring him up, because the word is here. You don't need the Lord. I mean, he's already done it, and the word is here to bring you into this promise. La palabra dice que no tenemos que estar buscando, queriendo sacar a Jesucristo de entre los muertos o del cielo. La palabra, la promesa está aquí y es de nosotros, está entre nosotros. Si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, estas promesas son tuyas. That's why we're starting to see salvations, miracles, people getting blessed. Por eso podemos ver salvaciones, personas entregándose a Jesucristo, sanaciones, libertad. The word is here, La palabra del Señor está aquí con nosotros, in our midst, está aquí entre in our nosotros, mouth. está Hallelujah. en nuestra mente, en nuestra boca. Hallelujah. And so Jesus is already seated in heaven, right? Sabemos que Jesucristo está a la derecha del Padre sentado pidiendo por nosotros. Hebrews 10:13 says he's sitting at the right hand of his Father, waiting till his enemies be made his footstool. Y podemos ver aquí en Hebreos 10:13. Hallelujah. Léelo, Juan. You ready? Hallelujah. I hope this is stirring somebody De today. ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está un poquito más para atrás, pero está bien. Yo creo que leyó el 12 también. Did you read 12 as well? I was just paraphrasing. Oh, Yeah, estaba hablando al respecto y tratando de dar un poquito más información. Pero esa es. It's okay, but he's there waiting for us to come into our position as the body of Christ. Y aquí está el Señor sentado y esperando que nosotros nos pongamos en la posición que el Señor nos tiene como hijos que somos en la iglesia y en lo que es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. He's waiting for us just to believe according to the scripture, as the scripture says, and so that these waters can flow out of our mouth. Y nosotros, el Señor está esperando que nosotros le creamos las promesas que Él nos tiene en las Escrituras para que sus bendiciones, su palabra, sus hechos, la autoridad que nos ha dado empiece a fluir en nuestras vidas. So hallelujah, who's ready to get a hold of the word like Moses used that rod? ¿Quién de ustedes está listo para tener esa revelación y empezar a caminar con esa potestad, con esa autoridad? Now this word is here, and it says in scripture, Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. La palabra del Señor dice, mis palabras nunca pasarán. Vamos a leer, yo creo, la lectura de Corintios 1, 12, 27. And so realize that we are part of Abraham's seed because we belong to Christ. We are part of his body. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Yeah, Romans, 1 Corinthians, 12:27. Now you are the body of Christ and members
in particular, now. Yeah. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. So, and so my point is, these promises are here now and they are alive, okay? They are operating in your life right now. How many believe that? En pocas palabras, lo que les quiero decir, les quiero mostrar es que toda la promesa del Padre está viva y está activa en nuestras vidas si se los creemos y la recibimos. Now, let's go look. I want to see this confirmed in another place in the New Covenant. 2 Peter chapter 1. Vamos a ver la escritura del libro, del segundo libro de Pedro, 1 al 4. I'll read 1 and then 1 you can follow, okay? Del 1 al 4. Hey, Yeah. are you going to be reading one at a time? 1 at a time, yeah. Okay, uno y luego uno, luego uno y luego uno. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith. Hear that, like precious faith with us through the righteousness of God and of our Savior, Jesus Christ. Yeah, He got the revelation. yeah. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Oh, wow. So there's a connection between the righteousness of God and our faith. Hallelujah. Podemos ver que hay una conexión muy tremenda a través de la gracia del Señor y la fe que nosotros le creamos. Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Realize it says in Romans 5:17, through the abundance of grace and the gift of righteousness, we reign in life as kings by Jesus Christ. Que lo que sigue. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. So there is a real force of righteousness that comes on you. And this is what we're talking about today. Podemos ver que aquí hay un poder tremendo cuando entendemos que somos salvos y toda bendición del Padre es dada por gracia. Es un obsequio que Él nos da. Now it goes on to say in verse 3, 2 Peter 1:3, according as his divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness. It's already been given to us. Where's it at? It's here right now. The word is here. La palabra de Dios aquí está entre nosotros, está con nosotros. Through the knowledge of him, that's how it comes, that has called us unto glory and virtue. Okay, it's already been given and it's here. Que el siguiente. For, Hallelujah. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature. That's what we're talking about, having escaped the corruption that's in the world through lust. El siguiente. 5. Ya. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. So very simply, the reason why so many believers aren't experiencing, this favor, this blessings, because they're lusting like the world does. Una de las razones muy sencillas por las cuales la mayoría de la gente cristiana no recibe las bendiciones del Padre es porque están en las cosas mundanas. No quiere decir que Dios no te va a bendecir con un carro, con una casa, no todo eso está incluido, pero se refiere a un espíritu de ambición que no es del Señor. Se refiere a algo fuera de lo bíblico. I'm telling you, when you get into this revelation of who you are in Christ, you are the righteousness of God in Christ Jesus. When you get into this revelation, you'll just speak these words, you'll know, you'll trust that they're there, and they'll start to come on and come operating in your life. Cuando tú comienzas a creerle al Señor y empiezas a recibir sus bendiciones, todas estas cosas empiezan a operar y manifestarse en tu vida. The prerequisite is being born again. Entonces, el primer paso es el nacer de nuevo en Cristo.
Even people that aren't born again, that operate in agreement with the word, they experience favor. Inclusive las personas que no han nacido de nuevo, que su alma no ha nacido de nuevo, pero que están en línea con la palabra de Dios, el favor de Dios y las bendiciones de la palabra se manifiestan en su vida. Because these words are here, they're working, they're like laws. Porque esta palabra del Señor es una ley, por eso se empieza a manifestar de esa forma. Okay, all right, let's move on. You know, I find it so interesting that Paul was quoting here in Romans chapter 10 out of the Old Covenant. Se me hace muy interesante cómo el apóstol empezó a hablar al respecto de todo esto, pero del libro del Viejo Testamento. And let's just look at what he was quoting in the Old Covenant. Deuteronomy chapter 30. Vamos a hablar de lo que estaba hablando él, vamos a hablar de las escrituras, dicen Deuteronomio 30, 11. Yeah, 11 and 12, 13, 14, 15, 16. yeah, just go ahead and just have him read it all the way through here. De todo eso 19. hasta el 30. ¿Hasta ¿Cuál? cuál? Yeah, go ahead. Read Which it. one? 30? 11 through 19. mhm. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá? No lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Verse 15, right? ¿Es el 14. 15? 14. 14. Okay, read the next verse. El 15 también. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Man. Yeah, that's a very Okay, hard- so we're talking about the blessing, but God has set it up for you to choose. Okay? And I want to bring this out because so many people don't understand that there's also the curse of the law is still here too. Les quiero hacer el énfasis al respecto a lo que dice la palabra aquí. Mucha gente se emociona con las cosas buenas, pero no se meten en la mente, especialmente mucha gente cristiana, se mete en la mente que porque está en Cristo, por eso puede quebrar la ley y nada le pasa, pero no, la palabra de Dios especifica que si tú te sales de las cosas de Dios, la ley te va a maldecir, porque la ley tiene dos filos, o te bendice o te maldice. Let's go and read on a little bit, verse 16. Vamos a seguir leyendo más, 16. Yeah. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. So you can see God wants good for you, Y podemos ver cómo el Señor quiere bendiciones y prosperidad en nuestra vida. but you know, His good moves through righteousness. Y podemos ver que todo esto se mueve a través de la gracia, del obsequio del Señor, Through faith, a okay? través de la fe. And people don't want to live according to God's word. They don't have to. Toda la gente que simplemente decide que no quiere vivir de acuerdo con la palabra de Dios, no tienen por qué, Dios no los forza, pueden hacer lo que ellos quieran. Well, you're simply you're exposing yourself to the curse of the law, and it won't work in your life. Pero simplemente se van a poner en lo que es la maldición de la ley, y la maldición de la ley es la fortaleza del enemigo, de todos los diablos. Go ahead and read the next 3 verses. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaras extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pareceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yeah, wow. So that's a lot. Yeah. It says a lot, you know. God wants you to have good life, but if you don't want to go with God, There's a powerful revelation there, because
most Catholic people, which I was one, Uh-huh. really, this is very careful that if we bow to things that we're not supposed to. Es muy increíble la revelación de que tenemos aquí en esta palabra. Yo vengo de la iglesia católica Yeah. y la verdad de las cosas es que yo caminaba con muy poco entendimiento y yo adoraba a los santos, lo cual un santo no es para adorarlo ni para hincársele, es una persona, un ejemplo a seguir, no un ejemplo a adorar, no es Dios. Y la palabra de Dios ahí dice que la tierra te expulsará. Es una cosa increíble que estamos en otro país y no entendemos el por qué nos vamos a otro país y no prosperamos, seguimos en la misma miseria. ¿Cuál fue ese verso? Está en Deuteronomio 30:18. Now, isn't this amazing? Notice verse 19, God calls heaven and earth to record this day, meaning those same blessings and curses that are recorded in heaven are here on earth bearing witness to you in your life, how you respond to God's word. Y es algo increíble que podemos ver que no solamente la palabra de Dios está escrita en el cielo con memoria del Señor, de sus promesas, pero sino que las escribió aquí en el mundo para bendición de todos nosotros o maldición de nosotros. Let's just look at that in 1 John chapter 5. Vamos a ver I think it's verse 8 where it says there are three that bear record. Let's just read it. Vamos a ver la escritura en el libro de Juan, chapter what? 3, 1 5. John chapter 5, I think it's verse 7 or 8. 5, 7 o 8, ahí está, no estoy seguro. 5 y versículo 5, capítulo 7 o 8. Realize this is the witness of God that's alive, more powerful than the witness of man. Y podemos ver que aquí está la palabra de Dios, la ley de Dios que tiene más poder que cualquier ley del hombre. Go ahead. You find it? 5, 7. Desde 5 It says where the o 7 o 8, no There estamos are three seguros. that bear record in heaven, God, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Los tres que dan testigo en el cielo y en la tierra. No es. El 8, 1 John chapter 5, 1 John. el libro primero de Juan. 1 John. Okay, El you got it, libro o la Leah? carta? Okay, Leah's going to read it. Go ahead, read it, Leah. 7, which is 7. 1 John, I think it's 8 or 7 and 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Anybody think that might tie into what we're saying here? ¿Creen que esto Okay, and what's the next one? Go ahead. Eight. Y Yeah. tres son los que dan testimonio en la tierra, The el land. Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Okay, this is waters, and you can bring the testimony of God to life La and primera carta de Juan. Yeah. primero? Yeah. Oh yeah, this is a revelation here today. Yeah. Let me ask, does anybody think that if you've been born again that this could affect you, this curse of the law that's here instead of the blessing? Déjenles hago una pregunta muy profunda. ¿Creen ustedes que estas maldiciones, ustedes que ya nacieron en Cristo, les afecten? Do you believe that if you just accept Jesus as your Savior, but you live like the world, that the curse of the law might not work in your life? ¿Tú crees que si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, pero vives como todos los demás en el mismo pecado, haciendo las mismas cosas, crees que te afecte estas cosas? Sí. Oh, I tell you, just live like that and you'll find out. Well, Yeah, it says, Sí, ya. yeah. the truth of the matter is that most of us grew up that way. But guess I know. what? We didn't notice it. I know. We didn't know. La verdad de las cosas es que nosotros crecimos bajo estas maldiciones y no sabíamos que había algo mejor. Yeah, and so it says, we read, it is by faith that it might be by grace. Faith is keeping the commandments of God. Y Loving God. la fe y el estar en las cosas de Dios es el hacer lo que el Señor le gusta, lo que Él nos pide, lo que es la ley de Dios, lo cual está encontrado en los libros de Moisés. Fundamento de la ley de Dios, ahí está. Jesus said, heaven and earth will not pass away, till heaven and earth pass, not one jot or tittle
shall in those wise pass from the law till all be fulfilled. En la palabra de Dios en Mateo 5:18 dice así. Remember when we went to that teaching from that lady that she talked about that very scripture? The earth will come against you, will spit you out, and will close his mouth, will not give the fruits of the land. Remember that scripture that you brought up? That's the very scripture that we were touching on. Man, yeah, we're getting into some stuff here today. Yeah. Okay, go ahead, and that's what. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. So if you're not living by faith, you're vulnerable to the curse of the law. That's what Jesus, that's just the truth. You can choose, even though you've been born again, to walk under the curse. La verdad de las cosas es que si tú no has escogido el hacer las cosas, la ley de Dios, vivir la ley como Dios manda, tú estás bajo la maldición. The absence of faith leaves you exposed to the curse of the law, which will work in your life. It's working now. Blessing and cursing is working in the realm of the earth. Cuando tú vives bajo las cosas del mundo y no bajo la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la maldición de la ley está en operación en contra tuya, en tu vida. This word of God that's here, Nias, is alive and powerful. It is a witness of God, and God is faithful. La palabra de Dios aquí está dando testimonio. Cuando tú eres fiel y cumples con lo que la palabra dice, las bendiciones y las promesas de Dios se manifiestan en tu vida. But He's a good God. He wants us to have life. Y Él es un Dios bueno que quiere que tú vivas con muchas bendiciones y una vida buena. I'm telling you, when you awaken to the reality of the blessing and the cursing, you'll get a hold of your mouth really quick. Cuando tú comienzas a Oh, entender, yeah. cuando tú comienzas a entender el poder que existe en la lengua y lo que son las bendiciones y las maldiciones, es cuando tú empiezas a batallar y a sufrir por deshacerte de toda cosa mala que sale de tu boca. You'll start getting a hold of what we're about ready to talk about here in Romans chapter 10. Y ahorita vamos a hablar un poquito más profundo al respecto de esto. En el libro de Romanos 10:9 dice así. And so, praise the Lord. So, let's look. What does it say here in verse 9 and 10? Romans chapter 10, verses 9 and 10. This is a continuation of what we were just talking about. Entonces, en continuación de lo que estamos hablando, vamos a leerla. The word is 10:9. theirs. Que Okay. si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. And so that if thou shalt confess with the mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. There's power here, okay? Because it's with our heart that we believe unto righteousness. And with our mouth, confession is made unto salvation. ¿Sí le dices el 10, Juan? Okay. So the truth is, these laws are working in your life now, whether you're young or old, and we are walking in the light of our confession. Esta es la verdad de las cosas. Usted es viejo, usted es joven, esta palabra está en movimiento, está viva, está trabajando en tu vida. We can walk in light. The word is a lamp unto our feet, a light unto our path, or we can be walking in darkness. La palabra de Dios es muy específica. La palabra de Dios es la luz para nuestros pies, para nuestro caminar. O si no la escoges, entonces vas a caminar en la oscuridad. And again, that word that is nigh us, is a way into our salvation. It contains everything. Y podemos ver que la palabra que el Señor nos dio contiene todo, toda la guianza, todo lo que ocupamos. Deliverance, La salvación, la limpieza espiritual de cualquier cosa que no es del Señor. freedom, blessing, Libertad, bendición, protection. protección. Anybody think we might need some protection from what's happening in the world? I think I need all of it. Yeah. Necesitamos todas. Oh man. A lot of people believe in their heart, but how many are saying what God has said to make a way for them to go? Mucha gente dice que cree, pero mucha gente no hace lo que el Señor le pide y no camina en ese entendimiento, en ese caminar.
Remember, as Jesus says, if you believe in me, as the scriptures have said, out of your belly shall flow, out of your mouth, rivers of living water. La palabra del Señor dice, la palabra del Señor Jesucristo dice, si tú crees en mí, ríos de agua viva van a fluir dentro de ti. El secreto es creer. That's why you see me carrying around my promises book all the time. I'm speaking the word everywhere I go and asking the Lord, which way to go, Lord, which way to go. Yeah. Por eso si ustedes me miran, siempre traigo mi librito con todas las escrituras, con las promesas ahí, pidiéndole al Señor y diciéndole, Señor, ¿a qué camino voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? So again, the importance of the mouth I can't stress enough. Why is it so important? Look at verse 17. La importancia de la boca, no les puedo hablar tanto y hacerles un énfasis tan poderoso. Fíjense en la palabra de Dios lo que dice en el versículo 17, Romanos 10, 17 dice. Faith comes by hearing and hearing by the word. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. And God's given us the responsibility of drawing these waters out so people can hear the word and be saved. La palabra de Dios es muy clara, Él nos ha dado su palabra para que nosotros podamos ayudarles a esas personas también que no están salvas para que puedan ser salvas. That's why people are getting saved, because people are sharing their faith. Por eso mucha gente que está siendo salva, porque la gente ya sea que les platica de su fe, de sus experiencias en las cosas del Señor. Let's back up to verse 13. Vamos a ver el versículo 13. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que llame al Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. But how then shall they call on him in whom they have not believed? 14. And how shall they believe in him who have not heard? And how shall they hear without a preacher, without you speaking the word? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oh man, it goes on. This is amazing. Who believes the gospel? La palabra de Dios es quien cree la palabra de Dios. And so what you believe is coming out of your mouth. Lo que tú crees es lo que sale de tu boca, de tu corazón. Oh man, and it's reflected in your life. Y eso se refleja en la vida de uno. And the enemy his strongholds need to be broken. Y todas esas ataduras, toda esa casa que está en el enemigo tiene que quebrantarse. Jesus, go ahead, Lita. You got I just something? want to say what you're saying also, and our words are creative. Creative power. So, yeah, if we're speaking life, if we're speaking according to the word of God, we're creating that word, even though we don't see it. That's But if we right. It's speak being made death, manifest. Yeah. we're also constructing death. We're just speaking words are death. You know, words are death. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque si nosotros hablamos muerte o destrucción en nuestras palabras, eso es lo que nos trae, pura muerte, pura destrucción. Isaiah 57:19, Jesus said, or God said, I will create the fruit of your lips. En el libro de Isaías 57, 57, what was it? 57:19, peace to him that is near and far off. 19 dice, I will heal him. He creates the fruit of your lips right now. el Señor produce el fruto de nuestra boca, de nuestros labios. We're almost done. Yeah. Go ahead and read it, brother. Producirá fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Dijo Jehová y lo sanaré. So Jesus, in Acts 10:38, we won't read it there, but he walked. He was anointed with the Holy Ghost and with power. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue ungido con poder, con el Espíritu Santo y con poder. Healing people, casting out devils. People were amazed by Jesus. Podemos ver cómo la gente estaba con una impresión tan tremenda de que nuestro Señor Jesucristo sanaba al enfermo, sacaba demonios, curaba a todo leproso. He was modeling what we're talking about. He was walking out of these truths, making a way for us. Y podemos ver que él caminó en lo que estamos hablando. Él es el modelo que nosotros debemos de seguir. People were just following him all over, amazed, but then he said something even more amazing.
Y toda la gente lo seguía y dijo algo aún más increíble. He said, "It is expedient for you that I go away, that I depart." Dijo, y les es muy conveniente a ustedes que yo me vaya al Padre. John 16:7. Esa escritura la encontramos en el libro de Juan 16:7. So nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. And so the good news is he did send the Comforter, the Holy Spirit, as one of the witnesses here in the earth, the water, the blood, and the Spirit. The Spirit works through the Word, bears witness to that which is recorded in heaven. Y podemos ver que nosotros sabemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y la palabra de Dios empieza a tener forma y a dar vida a través de nosotros porque da testimonio en el cielo. So those people, Peter might have thought, well, if he goes away, I might have to go fishing again. But no, you don't have to. God, he made a way for us to go. Y de seguro que cuando el Señor se fue, Pedro pensó, bueno, pues me voy a pescar de nuevo. Pero dice, no, el Señor hizo la manera para que nosotros podamos ir de acuerdo con el llamado que el Señor nos tiene. And so this is a big deal. The words are here right now. La verdad de las cosas es que la palabra de Dios está aquí con nosotros. Nosotros tenemos lo que necesitamos. And it boils down to who you're going to trust. Y la cosa es, al último es, ¿a quién le vas a creer? I mean, anybody think that these world events, these crazy things going on today in this world, La verdad de las cosas es que si tú te pones listo y miras estos eventos que les dicen naturales, eventos naturales que están sucediendo en el mundo, cosas tan fuertes, es algo que ya está escrito. might be the result of God dealing with unrighteousness that's going on in the world? Quizás pueda ser que esto sea resultado del pecado que hay en el mundo. Anybody think that some of these crazy storms and fires and all these things might be connected to our choices that we're making as a country and different countries, wars and rumors of wars? You think that it might be connected to the Word of God working in our lives? Y podemos ver, ¿creen ustedes que todo esto de las guerras, todos los incendios, las inundaciones, los terremotos, marimotos, todo lo que está sucediendo, ¿no crees que esté conectado con el pecado que hay? The good news is, just as the nation of Israel was protected from judgment in Egypt, God will protect you, but you got to trust Him. Y no vivas en temor, así como el Señor protegió a su pueblo en el pueblo de Egipto, así también el Señor te va a proteger en este mundo. Tú tienes que estar en Él y tener fe en Él. Read 26:3, Isaiah 26:3. Vamos a leer el libro de Isaías 26:3. Hear what it says. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Oh, that's a beautiful promise. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. If you put God first and you look at him, you're not going to be pulled down in fear by what's going on in the world. Si tú pones al Señor primero en tu vida, no, el miedo no te va a llevar a lo que es lo que está sucediendo en el mundo. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding. El libro de Proverbios 3:5 dice así. 6 says, in all your ways acknowledge him, acknowledge the word, acknowledge the Spirit is here, he will direct your paths. Y 6 también dice. Trust. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. And so realize trust sees and knows that God is here in the now. Y date cuenta que el Señor está aquí con nosotros y en este momento. Trust rises into the heavenlies, looks into the invisible, eternal, and realizes that God's word has already been finished. Y se den cuenta que la palabra de Dios ya está terminada, ya es una cosa hecha, ya no es una cosa en proceso, ya está hecha. When things rise up against God's word, Cuando las cosas se levantan en contra de la palabra de Dios, we can trust that if we'll believe in our heart and speak for his word, y nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad que cuando nosotros hablamos y ponemos su palabra adelante,
God will make a way for us to go. Él va a abrir ese camino y nos va a dar esa bendición para que nosotros continuemos. And trust knows that God's word, He watches over His word to perform it, will work on those that want to walk in their own imagination of their heart. He will work on them. Y podemos ver que el Señor va a trabajar a través de las promesas de Él. And so you can get a hold of trust and fully realize that His faith, it will bring those possessions into your life, those heavenly promises into possession in your life. En pocas palabras, mantengan las promesas del Padre vivas en su Hey, vida come on y vivan, in, come on in. Okay, let me go get my Okay. pen. y vivan bajo su ley. All right, praise the Lord. Amén. I hope that helps you. Espero que esto les haya servido. Ya acabamos con esta lectura. It's very eye-opening. Y tiene una revelación tremenda. Some people never heard this before. Hay mucha gente que nunca lo ha escuchado a usted el mensaje. Just know that God's a good God and you can apply these principles and the blessings will come on you. Y den cuenta que si ustedes aplican todas estas promesas, todos estos principios en sus vidas, todas las promesas del Padre van a empezar a operar en su vida. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por bendecirnos, Señor, y establecernos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, Señor, por tus diezmos, por tus ofrendas. Padre bendito, Señor, te pido, Señor, que bendiga, Señor, a toda persona que no tenga empleo, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre bendito, Señor, que los bendiga, Señor, que los restaures, Padre bendito, Señor. Si hay alguna persona que no cree en ti, mi Señor Jesucristo, Señor, te pido, Señor, que les toque su corazón, Señor. Pido, Padre Santo, Señor, que los bendiga, Señor, y les des esa revelación de lo real que tú eres, Padre Santo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.